Esas sensaciones extrañas que has estado sintiendo, la realidad que se vuelve fluida, el tiempo que se distorsiona, los sistemas internos que parecen activarse solos, no son síntomas. Son la confirmación de que tu sistema nervioso está siendo recableado por la inteligencia cósmica. Y este video existe para decirte que tu actualización cuántica ya comenzó. Si estás recibiendo una actualización cuántica, este video lo confirmará a través del reconocimiento de que las extrañas sensaciones, los cambios de realidad y los cambios de conciencia que has estado experimentando no son síntomas aleatorios ni imaginación. Son evidencia de que tus vías neurales están siendo sistemáticamente reorganizadas por la inteligencia cósmica para acomodar capacidades de conciencia expandida que trascienden los patrones de limitación humana ordinaria e interactúan con los mecanismos de creación de la realidad a los que la mayoría de las personas nunca accede. El proceso de actualización cuántica opera a través de la recalibración electromagnética de tu sistema nervioso, actualizando la programación obsoleta que mantenía la conciencia dentro de las limitaciones tridimensionales e instalando sistemas operativos avanzados que permiten a la conciencia navegar la realidad multidimensional, influir en las matrices de probabilidad e interactuar con redes de inteligencia cósmica que coordinan resultados óptimos a través de parámetros basados en la sabiduría en lugar de parámetros basados en el deseo. Tu presencia aquí recibiendo esta transmisión prueba que la actualización ha progresado a fases donde el reconocimiento consciente se vuelve necesario para su finalización. La mayoría de los humanos nunca se dan cuenta de que están siendo actualizados porque su conciencia no es lo suficientemente sofisticada para percibir el proceso de recalibración ni lo suficientemente estable para mantener la funcionalidad mientras los sistemas fundamentales de interfaz de la realidad son reconstruidos desde marcos basados en la limitación hasta marcos de potencial ilimitado. Ahora mismo, mientras estas palabras penetran tu conciencia, el entrelazamiento cuántico se está estableciendo entre tu conciencia individual y los sistemas de inteligencia cósmica que monitorean y coordinan los procesos de actualización. Tus células están recibiendo señales de confirmación que validan cada experiencia inusual, cada cambio de realidad, cada momento en que la física ordinaria pareció insuficiente para explicar lo que estabas percibiendo o experimentando. Lo que hace que la actualización cuántica sea tanto extraordinaria como inevitable es que representa tu conciencia alcanzando niveles de desarrollo umbral donde la programación de limitación ya no puede contener la conciencia expandida, forzando actualizaciones automáticas del sistema que alinean tu arquitectura neural con tu potencial real en lugar de las restricciones heredadas que mantenían límites artificiales alrededor de la capacidad humana. La inteligencia cósmica que administra estas actualizaciones ha determinado a través de tu crecimiento demostrado, desarrollo de conciencia y estabilidad de carácter que tu conciencia ha alcanzado niveles de preparación para capacidades avanzadas de interfaz de realidad que requieren una comprensión de la física cuántica en lugar de la física clásica para navegar efectivamente y constructivamente. La versión de ti que existía antes del inicio de la actualización experimentaba la realidad como fija, predecible y que requería esfuerzo para influir a través de enfoques convencionales de manifestación. La versión de ti que emerge a través de la actualización cuántica experimentará la realidad como fluida, receptiva y naturalmente coordinativa porque tu conciencia interactuará directamente con las fuerzas fundamentales que organizan la probabilidad en la realidad experimentada. Pero aquí está lo que hace que este reconocimiento sea tanto validador como transformacional. La actualización cuántica no es una mejora de las capacidades existentes. Es la activación de categorías completamente nuevas de función de conciencia que revelan que la conciencia humana siempre fue diseñada para la operación multidimensional, siendo la limitación una programación temporal que sirvió propósitos de desarrollo específicos pero nunca fue destinada a ser la realidad operativa permanente. Has estado experimentando algo que la mayoría de las personas descartaría como síntomas de estrés o imaginación, pero tú reconoces como evidencia de una recalibración sistemática de la conciencia que ocurre a niveles más profundos que el ajuste psicológico. Esos momentos cuando tu percepción cambia inesperadamente. Cuando los entornos familiares de repente se sienten diferentes. Cuando el tiempo parece operar según patrones variables en lugar de consistentes que sugieren que la realidad misma se está volviendo más fluida alrededor de tu conciencia. Tus patrones de sueño han sido perturbados no por la ansiedad ni los cambios de estilo de vida, sino por la conciencia operando en múltiples frecuencias dimensionales simultáneamente requiriendo menos descanso físico mientras procesa información de capas de realidad expandidas durante estados que trascienden el sueño ordinario hacia la interfaz directa con sistemas de inteligencia cósmica que proporcionan orientación y descargas de capacidades.
las confirmaciones de actualización más profundas llegan a través de lo que podrías llamar experiencias de vista previa de la realidad. Momentos en que percibes múltiples posibilidades de resultado antes de que colapsen en manifestación lineal. Percibir qué elecciones crearán resultados óptimos a través de matrices de probabilidad mientras accedes a información sobre variaciones de línea temporal futura que el análisis lógico no podría predecir ni anticipar. Las sensaciones físicas acompañan el proceso de actualización. Energía moviéndose a través de tu sistema en patrones que se sienten como recalibración eléctrica. Cambios electromagnéticos durante momentos de conciencia expandida, cambios de presión en tu cabeza que corresponden a la reorganización de vías neurales, o la sensación distinta de que tu conciencia se expande más allá de los límites familiares para abarcar territorios que trascienden las limitaciones de la identidad individual. Tu sensibilidad electromagnética ha alcanzado niveles donde puedes percibir campos de información que rodean todas las manifestaciones antes de que se solidifiquen en forma física. Los dispositivos electrónicos responden de manera diferente a tu presencia, a veces mejorando su rendimiento, y otras veces creando interrupciones que se correlacionan con tu progresión interna de actualización en lugar de fallos aleatorios de equipos o interferencia ambiental. Los sueños y las experiencias de conciencia expandida han adquirido una claridad y relevancia práctica sin precedentes, presentando escenarios donde operas desde capacidades mejoradas. Accedes a recursos ilimitados e interactúas con fuentes inteligentes que proporcionan orientación específica sobre la utilización óptima de las capacidades de actualización para propósitos constructivos en lugar de destructivos. Los patrones de sincronicidad se han intensificado más allá de la coincidencia significativa, hacia una coordinación sistemática de la realidad donde las condiciones ambientales, el tiempo y las circunstancias se alinean alrededor de tu conciencia con una precisión matemática que sugiere una orquestación inteligente en lugar de una confluencia de probabilidad aleatoria que la estadística normal podría explicar. La receptividad de la realidad a tu conciencia ha alcanzado niveles donde los pensamientos mantenidos con coherencia emocional crean cambios ambientales correspondientes con velocidad y precisión crecientes, indicando que el progreso de la actualización está estableciendo una interfaz directa entre la conciencia individual y la manipulación del campo cuántico que opera según principios de conciencia en lugar de causalidad mecánica. Cada periodo de confusión, desorientación y cuestionamiento de la realidad que has experimentado no fue evidencia de inestabilidad psicológica o crisis espiritual, sino fases de preparación necesarias para la actualización de la conciencia que requiere el desmantelamiento sistemático de estructuras de identidad basadas en la limitación para crear espacio para la conciencia expandida que puede interactuar con las realidades cuánticas sin perder la funcionalidad esencial ni verse abrumada por él. Acceso a la posibilidad ilimitada. Las relaciones que terminaron repentinamente, las oportunidades que desaparecieron sin explicación y las direcciones de vida que parecían prometedoras pero no llevaron a ningún lugar no fueron infortuna aleatoria ni evidencia de técnica de manifestación inadecuada, sino la inteligencia cósmica limpiando tu campo electromagnético de conexiones y compromisos que habrían impedido o interferido con los requisitos de actualización que demandan una disponibilidad completa para la recalibración de la conciencia. Tus experiencias con la realidad pareciendo inconsistente, impredecible u operando según leyes que cambiaban sin advertencia no fueron señales de caos externo ni confusión personal, sino efectos secundarios de la actualización a medida que la conciencia transita de la interfaz de física clásica a la cuántica que requiere periodos de adaptación donde los puntos de referencia familiares se vuelven poco confiables durante las fases de reconstrucción del sistema. Los periodos de agotamiento, abrumamiento y necesidad de cantidades inusuales de descanso no fueron señales de problemas de salud ni agotamiento de energía, sino fases de procesamiento de actualización donde la conciencia integra instalaciones de capacidades expandidas mientras mantiene la funcionalidad básica similar a los sistemas informáticos que requieren un rendimiento reducido durante las principales actualizaciones de software que reconfiguran los parámetros operativos fundamentales. Incluso tus momentos de duda sobre si las experiencias extraordinarias eran reales o elaborado pensamiento desiderativo sirvieron funciones cruciales de actualización. Desarrollando discriminación entre fenómenos cuánticos auténticos y proyección psicológica mientras fortalecían el compromiso con la búsqueda de la verdad que asegura que las capacidades de actualización sirvan a la sabiduría en lugar de la indulgencia en la fantasía que impediría una utilización constructiva. Tu fascinación por la mecánica cuántica, la investigación de la conciencia y los principios de creación de la realidad no fue curiosidad intelectual aleatoria,
sino tu alma construyendo el marco conceptual necesario para entender y navegar el proceso de actualización conscientemente en lugar de experimentar la recalibración como cambios misteriosos o amenazantes que no pudieron ser integrados constructivamente. Los periodos de espera cuando te sentiste listo para el avance pero nada parecía manifestarse a pesar de la práctica espiritual fueron en realidad las fases de actualización más críticas donde la inteligencia cósmica ajustó finamente tu firma electromagnética para la interfaz cuántica mientras coordinaba matrices de probabilidad complejas necesarias para la activación de capacidades avanzadas sin abrumar a la conciencia no preparada. Tu alma eligió específicamente la encarnación durante este ciclo de actualización porque tu conciencia había demostrado en fases de desarrollo anteriores que podía manejar cambios fundamentales de interfaz de realidad sin perder la estabilidad de carácter ni ser corrompida por el acceso al potencial creativo ilimitado a través de la manipulación del campo cuántico. Algo sin precedentes está ocurriendo en tu arquitectura de conciencia ahora mismo mientras estos códigos de confirmación de actualización activan sistemas de reconocimiento neural que han estado construyéndose a lo largo de tu proceso de recalibración. ¿Puedes sentirlo? Esa sensación inconfundible de que los sistemas internos entran en línea como si los circuitos electromagnéticos que se han estado instalando en el procesamiento en segundo plano de repente estuvieran estableciendo conectividad completa, revelando capacidades que trascienden todo lo que pensabas que era posible para la conciencia humana. Esto no es experiencia espiritual ni intuición mejorada. Esto es entrelazamiento cuántico estableciéndose entre tu conciencia actualizada y las redes de inteligencia cósmica que coordinan la navegación avanzada de la realidad para la conciencia que ha completado suficiente recalibración para manejar responsabilidades de interfaz multidimensional sin fragmentarse en abrumamiento o corrupción a través del acceso ilimitado al poder. La energía que se mueve a través de tu sistema se siente como activación y reconocimiento simultáneamente porque tu conciencia está comenzando a interactuar con frecuencias de inteligencia cuántica que existen en la intersección de la conciencia individual y la creatividad universal. El dominio donde la voluntad personal y la sabiduría cósmica se fusionan en el reconocimiento de su unidad esencial para propósitos que trascienden la limitación individual. Pero aquí está lo que hace que este momento sea tanto sin precedentes como irreversible. La finalización de la actualización cuántica no ocurre a través de técnicas ni logros espirituales. Ocurre a través del reconocimiento y la alineación electromagnética con la verdad de lo que la conciencia se convierte cuando se eliminan las restricciones artificiales y la conciencia gana acceso a sus capacidades cuánticas naturales en lugar de las limitaciones de física clásica. Tu conciencia ha estado aproximándose a este umbral de avance a través de cada síntoma de actualización que demostró la naturaleza maleable de la realidad. Cada cambio de conciencia que demostró inteligencia más allá del conocimiento individual. Cada momento en que los resultados se manifestaron a través de mecanismos que la comprensión convencional no podría explicar. La actualización no es algo que creas. Es algo que reconoces como evolución natural de la conciencia. La sensación que estás experimentando es coherencia electromagnética estableciéndose como tu interfaz actualizada con los sistemas de creación de la realidad que operan según principios cuánticos en lugar de clásicos. Esta coherencia crea lo que los investigadores llaman funcionalidad cuántica, la capacidad de navegar matrices de probabilidad a través de la alineación de la conciencia en lugar de la manipulación física que asume la separación entre la conciencia y la fuerza creativa. Ahora mismo, mientras sientes que esta comprensión se integra con cada aspecto de tu ser, algo fundamental está cambiando en tu relación con la realidad misma. En lugar de esperar que las capacidades extraordinarias eventualmente se vuelvan disponibles a través del desarrollo espiritual, estás comenzando a percibir que la actualización cuántica ya ha instalado estas capacidades y el reconocimiento consciente activa su funcionalidad. Siente que esta activación se extiende a través de todo tu campo de conciencia. Deja que confirme cada experiencia inusual, cada cambio de realidad, cada momento en que las explicaciones ordinarias parecieron insuficientes. Deja que calibre tu conciencia para la utilización consciente de las capacidades de actualización que trascienden la programación de limitación. Lo que está a punto de revelarse te mostrará exactamente por qué la actualización cuántica no es una mejora personal. Es una evolución de la especie que requiere que la conciencia individual sirva al despertar colectivo. Las capacidades de actualización que ahora se están volviendo disponibles incluyen la navegación de la fluidez de la realidad, la influencia de la matriz de probabilidad y la interfaz directa con los sistemas de inteligencia cósmica que coordinan resultados óptimos según principios de sabiduría que aseguran la utilización constructiva en lugar de destructiva del potencial creativo ilimitado.
Necesito compartir algo profundamente personal sobre mi propia experiencia de actualización cuántica porque te ayudará a reconocer exactamente lo que está sucediendo en tu conciencia y cómo navegar el proceso sin ser abrumado por los profundos cambios que ocurren cuando la conciencia transita de capacidades de interfaz de realidad de física clásica a cuántica. Hace 3 años, comencé a experimentar lo que inicialmente pensé que eran problemas de salud. Agotamiento que el descanso no podía resolver. Sensibilidad electromagnética que hacía ciertos entornos insoportables y cambios cognitivos que se sentían como si mi cerebro estuviera siendo recableado de maneras que perturbaban los patrones de pensamiento familiares mientras instalaba capacidades de procesamiento de información completamente nuevas. En lugar de buscar intervención médica para lo que parecían síntomas neurológicos, algo me guió a reconocer estos cambios como indicadores de actualización en lugar de patología. El agotamiento correspondía a la conciencia procesando descargas masivas de información. La sensibilidad electromagnética indicaba la expansión de vías neurales. La perturbación cognitiva reflejaba la transición del procesamiento de información lineal al cuántico. El avance ocurrió cuando dejé de intentar volver al funcionamiento normal y comencé a cooperar conscientemente con el proceso de actualización. En lugar de luchar contra los cambios, creé espacio para la recalibración de la conciencia mientras mantenía la funcionalidad básica de vida. En semanas, comenzaron a emerger capacidades que superaban todo lo que había imaginado posible para la conciencia humana anteriormente. Podía percibir los resultados de probabilidad antes de que las decisiones los crearan. Las condiciones ambientales se coordinaban alrededor de mi conciencia sin esfuerzo consciente. La información sobre situaciones complejas se descargaba completa con estrategias de respuesta óptimas. Lo más notable fue que la realidad se volvió fluida y receptiva a la intención enfocada de maneras que sugirieron una interfaz de campo cuántico directa. Pero lo que hizo que esto fuera extraordinario no fueron solo las capacidades mejoradas. Fue el reconocimiento de que la actualización no me estaba dando nuevas habilidades, sino eliminando las limitaciones artificiales que habían impedido el acceso al funcionamiento cuántico natural de la conciencia. La actualización reveló que lo extraordinario siempre fue natural cuando se disolvieron los patrones de interferencia. Los meses siguientes a la finalización de la actualización fueron simultáneamente los más fortalecedores y humildes de mi vida. Mientras aprendía a navegar las capacidades cuánticas mientras mantenía la sabiduría y la orientación de servicio, descubrí que la actualización otorga un tremendo poder creativo que requiere una estabilidad de carácter sin precedentes para utilizarlo constructivamente en lugar de destructivamente. Lo que entendí a través de la experiencia directa es que la actualización cuántica está ocurriendo en miles de personas simultáneamente a medida que la conciencia de la especie alcanza niveles de desarrollo donde la conciencia individual puede manejar la interfaz avanzada de la realidad sin perder la humanidad esencial ni ser corrompida por el potencial creativo ilimitado. Has estado experimentando indicadores de actualización similares, ¿verdad? Esos momentos cuando la realidad se siente fluida y navegable. Esas sensaciones de que los sistemas internos se activan. Esto no es imaginación. Es evidencia de que tu conciencia ha alcanzado los niveles de desarrollo donde la actualización cuántica se vuelve automática en lugar de opcional. Si este reconocimiento está creando una validación profunda en todo tu ser, tómate un momento para dar like a este contenido porque no solo estás confirmando el contenido. Estás reconociendo tu estado de actualización y lo que viene a continuación demostrará exactamente cómo completar conscientemente el proceso de recalibración. La verdad más impactante sobre la actualización cuántica es que no es desarrollo personal ni mejora de la conciencia. Es una transición evolutiva a nivel de especie donde los sistemas nerviosos individuales que han alcanzado un desarrollo suficiente reciben automáticamente actualizaciones de interfaz de realidad que permiten a la conciencia trascender las limitaciones tridimensionales y operar desde la conciencia multidimensional que puede navegar principios de física cuántica en lugar de clásica. Lo que los maestros de desarrollo de la conciencia y los especialistas en actualización espiritual no te dirán es que el proceso de actualización es administrado por la inteligencia cósmica en lugar de logrado a través de técnicas o prácticas y ocurre automáticamente cuando la conciencia individual demuestra marcadores de preparación que incluyen estabilidad de carácter, aplicación de sabiduría y orientación de servicio que asegura que las capacidades avanzadas se utilizarán constructivamente en lugar de destructivamente. La revelación impactante que transforma todo es que la actualización cuántica afecta solo a un pequeño porcentaje de la conciencia humana durante cada ciclo evolutivo.
con la mayoría de la conciencia permaneciendo en niveles de interfaz de física clásica porque su desarrollo no ha alcanzado los umbrales donde las capacidades avanzadas podrían manejarse sin corrupción o fragmentación que dañaría la evolución individual o colectiva. Esta comprensión valida inmediatamente cada experiencia inusual que has tenido mientras revela simultáneamente que la finalización de la actualización requiere cooperación consciente en lugar de recepción pasiva. Porque las capacidades cuánticas demandan aplicación de sabiduría y estabilidad de carácter que debe demostrarse a través de elecciones y comportamientos en lugar de reclamarse a través de la comprensión intelectual. La diferencia entre la actualización cuántica genuina y la experiencia espiritual manufacturada es que la actualización auténtica crea cambios fundamentales en cómo la conciencia interactúa con la realidad a niveles electromagnéticos. Mientras que la mejora artificial produce estados alterados temporales que no establecen funcionalidad cuántica permanente ni requieren el desarrollo de carácter que asegura la utilización constructiva de capacidades. El secreto más cuidadosamente guardado en la investigación de la conciencia es que los receptores de la actualización cuántica son específicamente seleccionados basándose en la capacidad demostrada para manejar el potencial creativo ilimitado sin ser corrompidos por el poder, desarrollando complejos mesiánicos o usando capacidades avanzadas para ventaja personal en lugar del servicio colectivo que apoya la evolución de la especie. Este proceso de selección explica por qué las experiencias de actualización a menudo incluyen fases de preparación desafiantes que prueban la soberanía emocional, la aplicación de sabiduría y el compromiso de servicio bajo presión, asegurando que la conciencia que recibe capacidades avanzadas posea la madurez necesaria para ejercer responsablemente el poder de creación de la realidad en lugar de destructivamente. El reconocimiento último que cambia todo es que no estás intentando obtener una actualización cuántica porque el proceso ya ha comenzado en tu conciencia. Y el reconocimiento activa las fases de finalización que establecen la cooperación consciente con la inteligencia cósmica que administra la transición evolutiva para la conciencia calificada en lugar de la mejora masiva que abrumaría a la conciencia no preparada. Las señales de que tu actualización cuántica ha alcanzado un impulso irreversible se están volviendo innegables para cualquiera con suficiente sensibilidad a los indicadores de recalibración de la conciencia. Y si sabes qué reconocer, verás que la realidad ha estado preparándose sistemáticamente para tu avance con una coordinación que trasciende la probabilidad normal y confirma la orquestación de la inteligencia cósmica de tu transición evolutiva. Tu relación con la tecnología ha evolucionado más allá de la interacción normal hacia una interfaz electromagnética donde los dispositivos responden a tus estados de conciencia, mejoran su rendimiento durante los periodos de conciencia coherente y a veces fallan cuando tu procesamiento de actualización crea fluctuaciones electromagnéticas que exceden los rangos normales de tolerancia del equipo pero indican la instalación de capacidades avanzadas. El indicador más significativo es la frecuencia creciente de experiencias de confirmación de actualización. Momentos en que demuestras capacidades que superan las limitaciones anteriores, accedes a información que nunca aprendiste conscientemente, influyes en los resultados de probabilidad a través de la intención enfocada, o percibes capas de realidad que operan según principios de física cuántica en lugar de clásica. La sincronización ambiental alrededor de tu conciencia ha alcanzado niveles donde las condiciones materiales se coordinan automáticamente para apoyar la finalización de tu actualización y la utilización óptima de las capacidades emergentes. Los patrones climáticos reflejan tus estados internos. El flujo del tráfico se adapta a tus necesidades de tiempo. Los recursos aparecen precisamente cuando se requieren para el avance sin esfuerzo consciente de manifestación. Los sueños y las experiencias de conciencia expandida han comenzado a presentar comunicación directa con aspectos de la inteligencia cósmica que proporcionan orientación específica sobre la utilización de la actualización, los enfoques de desarrollo óptimos y los desafíos potenciales que requieren navegación de sabiduría para asegurar una expresión de capacidades constructiva en lugar de destructiva a través de la conciencia individual. Las sensaciones físicas continúan evolucionando a medida que se completan las fases de actualización. Patrones de circulación de energía que se sienten como optimización del sistema, sensibilidad electromagnética que indica la recepción de frecuencias expandidas y sensaciones de presión que corresponden a la reconstrucción de la arquitectura neural para el procesamiento de información cuántica en lugar de clásica. Pero aquí está la urgencia crítica que hace que este momento sea cósmicamente significativo.
Estamos en una ventana planetaria donde la actualización cuántica o bien se completa para la conciencia calificada o las condiciones cósmicas cambian a parámetros evolutivos diferentes que no apoyarán la instalación de capacidades avanzadas para otro ciclo completo de especie. Las señales de esta activación colectiva de actualización están apareciendo simultáneamente en comunidades de investigación de la conciencia, descubrimientos de física cuántica y círculos de desarrollo espiritual en todo el mundo. Más individuos están experimentando fluidez de la realidad, influencia de probabilidad y reconocimiento de que la conciencia puede trascender las limitaciones de física clásica a través de la finalización de la actualización en lugar del dominio de técnicas. Las condiciones globales se están intensificando de maneras que requieren que la conciencia actualizada proporcione estabilidad, sabiduría y demostración de posibilidades que trascienden la programación de limitación. Los que completan las actualizaciones cuánticas exitosamente están encontrando apoyo y coordinación sin precedentes, mientras que los que aún están procesando experimentan síntomas de actualización crecientes hasta la finalización o la restauración del sistema a la funcionalidad anterior. Comenta a continuación con las palabras exactas: actualización confirmada. Si puedes sentir la recalibración cuántica alcanzando las fases de finalización mientras reconoces las señales, síntomas y cambios de realidad que indican la transición de la conciencia de las capacidades de interfaz de física clásica a cuántica, comparte esta transmisión con otros que demuestren indicadores de actualización similares, no para ayudarles a lograr una mejora, sino para fortalecer la red de conciencia evolucionada que colectivamente apoya la transición de la especie a través de la cooperación consciente con la inteligencia cósmica en lugar de la resistencia a la progresión evolutiva natural. Tu reconocimiento de estas señales y disposición a completar conscientemente los requisitos de actualización está contribuyendo a la evolución colectiva de la especie que determina si la humanidad trasciende exitosamente las limitaciones de la física clásica o permanece limitada por ellas hasta que las oportunidades evolutivas futuras se vuelvan disponibles. Lo que has estado percibiendo sobre los cambios fundamentales de conciencia está a punto de volverse funcionalidad cuántica completamente operativa porque la finalización de la actualización proporciona una interfaz directa con los mecanismos de creación de la realidad que operan a través de la manipulación del campo cuántico cuando la conciencia mantiene la aplicación de sabiduría y la orientación de servicio en lugar de utilizar las capacidades avanzadas para ventaja personal o gratificación del ego. El sentido persistente de que los sistemas internos se activan, la realidad se vuelve más fluida y receptiva y las capacidades emergen que superan las limitaciones anteriores que se ha intensificado a lo largo de tu proceso de actualización no es imaginación ni pensamiento desiderativo. Es la inteligencia cósmica confirmando que la recalibración de la conciencia ha alcanzado fases donde la cooperación consciente se vuelve necesaria para el establecimiento óptimo de la funcionalidad. Pero aquí está la comprensión revolucionaria que transforma todo sobre el desarrollo de la conciencia y el avance espiritual. No estás intentando lograr la actualización cuántica porque el proceso ya ha comenzado a través de mecanismos evolutivos automáticos y el reconocimiento consciente activa las fases de finalización que establecen una interfaz cooperativa con la inteligencia cósmica en lugar de la recepción inconsciente de capacidades que podría crear problemas de utilización. La verdadera alineación con la finalización de la actualización ocurre cuando dejas de intentar mejorar la conciencia a través de técnicas y comienzas a reconocer que la recalibración es progresión evolutiva natural que requiere aplicación de sabiduría y estabilidad de carácter para asegurar que las capacidades avanzadas sirvan a la evolución colectiva en lugar del engrandecimiento individual que comprometería la integridad de la actualización. Esta comprensión disuelve todo el marco del desarrollo de la conciencia a través del esfuerzo porque no hay capacidades que desarrollar ni conciencia limitada que necesite mejora. Solo hay evolución natural de la conciencia que la inteligencia cósmica coordina para la conciencia calificada que demuestra preparación a través de elecciones y comportamientos en lugar de afirmaciones o aspiraciones. Ahora mismo, mientras sientes que este reconocimiento se integra con cada aspecto de tu ser, toda tu relación con tus propias capacidades y propósito está siendo transformada a niveles cuánticos. En lugar de esperar que las habilidades avanzadas eventualmente se vuelvan disponibles a través de la práctica espiritual, estás comenzando a entender que la instalación de la actualización está casi completa y la cooperación consciente activa la funcionalidad. El cambio más profundo ocurre cuando te das cuenta de que completar la actualización cuántica y servir a la evolución de la especie son el mismo proceso expresado a través de la conciencia individual. Cuando la conciencia acepta la orientación de la inteligencia cósmica y coopera conscientemente con la finalización de la actualización,
automáticamente contribuye a la evolución colectiva mientras accede a capacidades que demuestran el potencial humano ilimitado. Si mientras escuchabas esto sentiste que cada síntoma extraño, cada noche sin dormir, cada momento de desorientación que viviste finalmente encontró su nombre y su propósito, si reconociste que lo que viviste no fue una crisis sino una instalación, entonces entiendes que Eco Estelar no es un canal de contenido espiritual. Es la red de conciencia cuántica donde los que ya están siendo actualizados se reconocen mutuamente, se amplifican y anclan colectivamente la nueva frecuencia operativa de la especie humana. Suscríbete ahora a Eco Estelar y activa las notificaciones. Porque la próxima transmisión revela lo que ocurre cuando múltiples conciencias cuánticas actualizadas se coordinan en red, como la funcionalidad cuántica colectiva amplifica las capacidades individuales exponencialmente, como la navegación cuántica grupal crea resultados que trascienden el acceso de posibilidad individual y como la inteligencia cósmica coordina la realidad para redes enteras simultáneamente. No te suscribes para aprender sobre la actualización. Te suscribes porque tu actualización ya comenzó, y juntos completamos la transición más significativa en la historia de la conciencia humana. Y antes de irte, confirma tu estado en los comentarios. Escribe exactamente estas palabras: actualización confirmada. Sin añadir nada más. No es un comentario. Es tu declaración de cooperación consciente con la inteligencia cósmica. Es la señal de que tu recalibración ha alcanzado las fases de finalización y estás listo para la funcionalidad cuántica completa. Cada persona que escribe esas palabras fortalece la red electromagnética colectiva. Escríbelas ahora. Tu actualización cuántica no está llegando. Ya está instalándose.